Hola, muy buenos días a todos. Para la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, es un gusto contar con la participación de cada uno de ustedes. En el día de hoy, en el cuarto Congreso Anual ACDC, los 60 años de la Ley de Competencia, estado de la cuestión, retos y nuevos temas. Recuerden seguir a la asociación en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook o en YouTube como Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, en Instagram como @competencia.acdc, en Twitter como @asocompetencia y finalmente en la página web www.acolcom.org. Recuerden compartir sus publicaciones del evento con los siguientes hashtags. Primero, numeral cuarto Congreso Anual ACDC y numeral 60 años Ley de Competencia. Antes de comenzar, expresamos nuestro agradecimiento y gratitud a los patrocinadores de este evento, las firmas Bavaria, Brigard y Urrutia, Carvajal, Control de Riesgo, Dentons Cárdenas y Cárdenas, DLA Piper Martínez Beltrán, El Diligence, Esguerra Asesores Jurídicos, Estudios Palacios Lleras, Garrigues Colombia, Gómez Pinzón Abogados, Holland and Knight Colombia, Ibarra Abogados, Jekyll Montoya Abogados, Márquez y Asociados Consultores, Felipe Prieto Carrizosa, Ferrero TU y Uriar, Pos Herrera y Ruiz y finalmente Smurfit Capa. Empezaremos este segundo día de Congreso con el cuarto segmento, titulado Economía Digital y Competencia. Damos inicio a este segmento con la conferencia del doctor Juan Pablo Herrera sobre los principales retos que le plantea el mundo digital a la libre competencia. El doctor Juan Pablo Herrera es economista, con maestría en Ciencias Económicas, con énfasis en Teoría y Política Económica de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido funcionario de Estudios Económicos del DNP, docente en el área de Microeconomía y Derecho de la Competencia en las Universidades Nacional, Externado, Andes, Javeriana, Rosario, entre otras. Actualmente se desempeña como Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia. Bienvenido al doctor Herrera. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un motivo de alegría tener la posibilidad de estar en este evento. Una felicitación muy especial a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia por haber organizado acá en la ciudad de Cali esta discusión y este panel de esta serie de discusiones en materia de libre competencia. Y en lo que tiene que ver con mi presentación, lo que quiero hacer muy rápidamente es presentar una serie de cifras y preguntas a manera de desafíos que el mundo de la libre competencia tiene hoy de cara a una serie de mercados nacientes, de cara a una serie de tecnologías que de una u otra manera están empezando a cambiar el mundo, la forma como se hacen las diferentes relaciones transaccionales entre agentes económicos en distintas partes del mundo, y seguramente terminar con algunos puntos centrales que desde la autoridad de competencia consideramos importantes tener en cuenta dentro del marco de esta discusión. Lo primero, entonces, es contarles sobre esas cifras, hablar un poco, muy rápidamente, sobre puntos claves que deberíamos tener muy presente en este entorno digital. Tal vez el elemento clave dentro de esta discusión es, uno, el reconocimiento de la dinámica de los mercados y cómo la velocidad en estas discusiones importa mucho. Y este gráfico, de una u otra manera, intenta ilustrar lo que ha pasado a lo largo de la historia en el último siglo y medio. Tuvieron que pasar cerca de 75 años para tener 100 millones de usuarios de teléfonos fijos, 16 años para tener 100 millones de usuarios de teléfonos móviles, 7 años para tener 100 millones de usuarios de cibernautas en el formato World Wide Web, 4.5 años para tener 100 millones de usuarios de Facebook, 3.3 años para tener 100 millones de usuarios de WhatsApp, 2.3 años para tener 100 millones de usuarios de Instagram y 1.25 años para tener 100 millones de usuarios de Candy Crush.
Y eso, pues, lo único que nos está diciendo es que de una u otra manera la velocidad con la cual nos estamos apropiando de la nueva tecnología, y digo nos como especie humana, es algo muy importante para considerar. Lo segundo es darnos cuenta de la rapidísima evolución de la tasa de penetración de usuarios de Internet en el mundo. Del año 2014 teníamos, según estimaciones de Data Reportal, cerca de 2014 usuarios, cerca de 2.485 millones de usuarios de Internet, y pasamos en un dato estimado en 2019 de cerca de 4.388, un crecimiento no menor al 65% de usuarios de Internet en el mundo. Y si lo contrastamos con el tiempo que los usuarios en promedio dedican para el uso, para el acceso a Internet con distintos dispositivos, reconocemos que mientras que en el 2014 el 26% del tiempo se accedía a Internet con dispositivos móviles, la estimación para el 2019 es que cerca del 48% del tiempo se accede con dispositivos móviles. El uso de dispositivos móviles para poder acceder a esos formatos empieza a ser muy importante y debe ser un elemento que no deberíamos pasar por alto en este tipo de discusiones de cara a la economía digital. A su vez, resultaría importante hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué ha pasado de enero del 2018 a enero del 2019 en el mundo, contrastado con algunas cifras relacionadas con la economía digital? 1.1% de crecimiento de nuestra especie, es decir, 88 millones más de personas en el mundo, pero 84 millones. Esos 84 millones contrastados con 100 millones de usuarios adicionales de usuarios móviles únicos, y una cifra muy importante, 367 millones de usuarios adicionales de Internet. Fíjense ustedes que es prácticamente cerca de 4.2 veces el número de personas adicionales que hay en el mundo. Y eso es una cifra que tenemos que tener muy presente de cara a las discusiones que en materia de, no solamente de libre competencia, de privacidad, de protección al consumidor, tenemos que dar de cara a la economía digital. Esta tabla, este par de tablas, también termina siendo muy diciente sobre lo que ha pasado en el mundo digital. Fíjense ustedes el top 3 de los usuarios, de los países con más usuarios en términos absolutos en el mundo. Lo esperaríamos: India, China, Estados Unidos. Pero quiero llamar la atención con algunos países como Irán, Ucrania, Tanzania, Bangladesh, que si bien no son los nodos más importantes de densidad poblacional en el mundo, sí nos están dando cuenta de que efectivamente la apropiación de tecnología se está dando de manera transversal en economías emergentes, en economías desarrolladas. Y eso es algo muy, muy importante para tener en cuenta. El dato que me gustaría llamar poderosamente la atención: top 7, Tanzania. Miren la tasa de crecimiento de penetración del servicio de Internet en ese país, 173%. Y eso es algo muy importante para poder empezar a reconocer qué es lo que está pasando con el acceso a las nuevas tecnologías. Top 10 de los sitios más visitados del mundo, pues definitivamente Google sigue siendo el gigante en materia de búsquedas, pero encontramos diferentes motores con diferentes tipos de contenido: YouTube, Facebook, redes sociales, sistemas de información, etcétera, etcétera, que de una u otra manera están mostrando que el Internet nos está empezando a abrir muchos mercados, muchas formas de interacción, y eso, digamos, tenemos que reconocerlo como una realidad inminente en los temas que tienen que ver con desarrollo de mercados y en los retos que las distintas autoridades de regulación y de inspección y vigilancia en materia de libre competencia del consumidor y de datos tienen al frente. ¿Qué ha pasado en 60 segundos o qué pasó en 60 segundos en el 2018 y qué se estima que puede estar pasando en el año 2019 en 60 segundos? Y fíjense ustedes unos datos bien interesantes. Netflix, en 60 segundos, cerca de 266.000 horas vistas en 60 segundos en el año 2018. En el año 2019 se está estimando 694.444 horas en 60 segundos. Fíjense ustedes qué está pasando con YouTube: cerca de 4.3 millones de videos vistos en el año 2018, y se estima que cerca de 4.5 millones de videos vistos en 60 segundos es lo que pasará en el 2019. 390.000 descargas
de las diferentes aplicaciones para sistemas móviles, para dispositivos móviles. 41.6 millones de mensajes enviados entre Facebook, Messenger y WhatsApp, y todos ellos, insisto, en 60 segundos. Son temas que definitivamente nunca antes como especie habíamos tenido la oportunidad de presenciar y de vivir y de participar. Y yo creo que uno de los principales mensajes de la economía digital es que no es algo completamente exógeno, externo, fuera de nuestra realidad, hace parte de nuestra cotidianidad, pero a su vez es un hecho notorio que está cambiando de una forma trascendente muchas de las formas en las cuales como especie estamos interactuando en los distintos mercados. Se abre entonces una discusión sobre la relevancia de los datos, y para quienes estamos de una u otra manera conectados con el funcionamiento de los mercados, pues seguramente los temas de Big Data empiezan a tener una relevancia muy especial. Para los economistas formados hace unos años, teníamos muy presente que los datos eran grandes bases de datos, de series de tiempo, de cortes, de datos en panel, y empezamos a darnos cuenta que ya los datos no estructurados seguramente son incluso más valiosos que los datos estructurados. Tener imágenes, tener sonidos, tener direcciones IP en donde los individuos están enrutándose permanentemente, empiezan a ser grandes insumos para poder abrir discusiones en distintos mercados que eventualmente empiezan a ser muy relevantes. Hace unos años se hablaba de una manera recurrente de los zero price markets, y hoy seguramente esos mercados de precio cero empezamos a reconocer que no son tan así, que en cualquier mercado, de una u otra manera, los individuos están tomando decisiones de pagar, no necesariamente un precio en sentido estricto, sino un valor del acceso a través de los datos y a través de la información que se está suministrando sistemáticamente. Y eso definitivamente impone un reto muy importante para autoridades de competencia de todo el mundo. Reconocemos que esa masificación de datos y su valor pues, puede afectar positivamente a los usuarios, que pueden avanzar en diferentes áreas, y en un momento voy a citar algunos ejemplos desde el punto de vista de eficiencia, pero reconocemos también que el mundo, a la hora de empezar a definir qué es poder de mercado y cómo reconocer los distintos mecanismos mediante los cuales los agentes pueden llegar a ser dominantes, pues esa ventana de la importancia y la relevancia de los datos, del acceso a información, termina siendo muy importante. Esa ventana directamente relacionada con la portabilidad y la interoperabilidad de las distintas plataformas empieza a ser relevante en el mundo de la libre competencia. Para la conferencia me preguntaba, bueno, ¿y en materia de inteligencia artificial qué? Porque pues, seguramente mucho hablamos y mucho decimos en el mundo de la cuarta revolución industrial sobre procesos ligados a la inteligencia artificial, y algo muy interesante que uno debería tener presente, pues, más allá de la discusión de libre competencia, es que buena parte de estas discusiones se han venido acuñando a través de muchas décadas anteriores. En el siglo XX, por allá en 1950, Alan Turing publica este paper, Computing, Machinery and Intelligence. En 1956 se habla por primera vez del término en sentido estricto de inteligencia artificial, y empezamos a tener algunos íconos muy interesantes. Paso muy rápidamente por esta línea de tiempo señalando el Deep Blue de IBM como una máquina para poder vencer a los mejores ajedrecistas, el ordenador de IBM que en el 2011 permite ganar un concurso de preguntas y respuestas, el Jeopardy, Eugene, que logra superar con éxito un test, el test de Turing, que hace creer al interrogador que quien está respondiendo es efectivamente un ser humano. AlphaGo en el 2016 vence al campeón mundial de Go, y Microsoft lanza los primeros chatbots completamente inteligentes, y hoy desde la Universidad de Carnegie Mellon pues, se hacen extensiones sobre el Ibartus, que pues, como un gran jugador de póker es una muy buena muestra de lo que los modelos de inteligencia artificial pueden hacer. Un libro muy interesante, Teoría de Juegos, pero que hoy, a la luz de todas las tecnologías existentes, empiezan a ser aplicados en muchos campos. ¿Y en qué campos nos preocupa desde el punto de vista de libre competencia? Algoritmos, por ejemplo, en la formación de variables tan importantes como los precios de mercado. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y esto en qué consiste? Pues sencillamente lo sabemos, lo vivimos permanentemente en el sector aeronáutico, cuando vamos a
tomar la decisión en una gran plataforma de adquirir un bien o servicio, etcétera, etcétera, son utilizados para definir precios de bienes o servicios, bien sea condicionado a partir de las características de los usuarios o bien de la información disponible en el mercado a lo largo del tiempo. ¿Qué ventajas tienen y cuál es el reto que se tiene acá? Pues uno, facilita procesos de formación de precios eficientes a partir de las características de los consumidores según su ubicación, historial de la búsqueda, entre otras variables, y por supuesto, una de las grandes preguntas relevantes desde el punto de vista de la autoridad de competencia es cuáles son los límites que se deben tener en cuenta a la hora de pensar en ese proceso de definición e identificación de algoritmos en los distintos mercados. Hablamos de Machine Learning sistemáticamente y hablamos de esta aplicación algorítmica al campo de la inteligencia artificial para poder entender cómo de manera iterada los individuos podrían diseñar en distintos contextos, en distintos mercados, herramientas para utilizar de la manera más eficientemente posible los datos de quienes están participando en el mercado y en las diferentes relaciones transaccionales. Hablamos del aprendizaje supervisado, de refuerzo, sin supervisión, en donde de una u otra manera pues, empezamos a ver que como especie nos empieza a interesar cruzar muchas variables que anteriormente uno pensaría que eran muy complejas de identificar y que hoy por hoy, pues estas herramientas de tecnología bien entrenadas podrían llegar a generar unos grandes beneficios en muchos campos del conocimiento, pero a su vez, mal utilizadas, nos permiten empezar a encontrar ciertos riesgos y ciertas preocupaciones que si no se tienen los suficientes controles, podríamos terminar definitivamente en unas situaciones completamente indeseables. Paso muy rápidamente con algunas aplicaciones de estas discusiones. Pues en últimas se está pensando en automatización, reducción de costos, hay unos elementos innegables de eficiencia en este mundo de economía digital, mejoras en calidad, mejora en asignación de recursos en la medida en que, como ya lo identificamos, todos estos procesos de formación de precios y estos mecanismos de emparejamiento en las distintas plataformas pueden llegar a ser mucho más efectivos, en donde, por ejemplo, en la salud, en el campo de la salud empezamos a ver algoritmos de reconocimiento de imágenes para detectar melanomas, es algo que definitivamente empieza a ser supremamente interesante para, digamos, reconocer cuáles son las ventajas de este tipo de mecanismos. Algoritmos para asistir a los cirujanos en los procedimientos de remoción de tumores, en ingeniería mecánica, algoritmos para predecir condiciones de velocidad de tráfico, para pronosticar reacciones a estructuras construidas ante terremotos y poder saber, digamos, a través de mecanismos de simulación qué tan resistentes o no son las distintas estructuras. En finanzas, modelos de redes neuronales que han sido diseñados para poder generar pronósticos del comportamiento de un activo, la rentabilidad de un activo, sonidos e imágenes, en donde los algoritmos son utilizados para poder recrear a través del cine mudo, poder cruzar la información que estaría asociada a la película muda y poder recrearla, o a las películas en blanco y negro, poderles poner color a través de la información que se está capturando. Son todas aplicaciones muy interesantes que de una u otra forma este campo de algoritmos aplicados en el marco de la economía digital empieza a ser muy utilizado y eficiente. En biología, para detectar la concentración de clorofila, y uno podría seguir en una lista interminable de aplicaciones que en todos los casos pues, definitivamente generan nuevos mercados, nuevas oportunidades de interacción y que de una u otra manera terminan siendo eficientes. Sin embargo, uno también tiene que mirar la contracara, y la contracara es que en este mundo digital surgen preocupaciones legítimas en materia de libre competencia que las autoridades hoy empiezan a tener presente como referentes claves. Desde los factores relevantes de la colusión, desde los factores relevantes de la coordinación y la concertación de voluntades que los distintos agentes podrían llegar a hacer en un mercado, las autoridades de competencia tendemos siempre a mirar lo que denominamos características estructurales, características de la demanda y características de la oferta. En cuanto a estructura del mercado, número de firmas, barreras a la entrada, transparencia del mercado, frecuencia de las interacciones, definitivamente lo primero que uno podría pensar es cuál podría llegar a ser el impacto esperado en la probabilidad de colusión. En cuanto a número de firmas, el resultado puede ser ambiguo, es decir, yo podría tener, dependiendo del sector y del mercado, más o menos agentes participando.
En cuanto a las barreras de entrada, pues en algunos casos incluso esos algoritmos podrían permitir que más fácilmente actores pudieran llegar al mercado. En otros puede estar elevando las barreras de entrada, pero de nuevo el resultado es ambiguo. En cuanto a transparencia de mercado, lo que sí queda muy claro es que los algoritmos facilitan la transparencia del mercado y eso, pues, digamos, genera una primera alerta para que una autoridad de competencia esté completamente concentrada en los efectos que pueda tener. En la frecuencia de las interacciones es claro también que pues, los algoritmos computacionales facilitan y permiten una mayor interacción dentro del mercado, y uno podría reconocer que como elementos contrarios, pues seguramente más innovación dificulta la colusión, mayores posibilidades de diferenciar costos dificultan la colusión. Pero, ¿qué elementos eventualmente uno podría llamar la atención? Dos elementos fundamentales: transparencia del mercado y definitivamente frecuencia de las interacciones. Y esta ha sido, digamos, una discusión que fue presentada recientemente en el Comité de Competencia de un trabajo que Antonio Capobianco estuvo realizando hace un año con un grupo de coautores desde la OCDE, preguntándose cuáles son las reflexiones fundamentales derivadas de la implementación de algoritmos. Y empezamos a hacer una clasificación de distintos tipos de algoritmos. Hablamos entonces de algoritmos de monitoreo, de paralelismo, de señalización, de aprendizaje profundo, todos ellos pensados como distintas herramientas que de una u otra forma juegan un rol muy importante, insisto, que por definición puede ser eficiente, pero que sin un control adecuado pueden terminar generándonos nuevas posibilidades de formación de distorsiones de mercado frente a las cuales la autoridad de competencia debe estar muy al tanto. Frente a esa realidad, la pregunta que surge es ¿qué hacer desde el punto de vista de una autoridad con la autoridad de competencia colombiana? Tal vez el primer elemento que yo quisiera resaltar frente a esta discusión y dejarles como mensaje clave desde la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio es que las herramientas normativas duras, es decir, nuestro decreto 2153 de 1992, la ley 1340 del 2009 y demás herramientas normativas hoy son un lente que definitivamente podría ser utilizado para poder entender muchas de estas prácticas anticompetitivas. En otras palabras, no necesitamos en el corto plazo hacer una modificación estructural al régimen de libre competencia de cara a la economía digital. Lo que necesitamos, sin duda alguna, es concientizar a la autoridad de competencia sobre cuáles son los problemas centrales que se derivan del funcionamiento del mercado para poder, desde la regla, desde la normativa que tenemos, aproximarnos adecuadamente a avanzar en la detección de esos fenómenos. Y ya les voy a contar qué hemos hecho desde la autoridad de competencia. Pero clave, desde nuestra lógica, seguir reconociendo que la ley 1340, de una u otra manera, enmarca tres principios básicos que de cara a la economía digital siguen siendo completamente aplicables y nos permiten dar un marco de referencia dentro del análisis que tenemos. Bienestar de los consumidores como propósito último de la protección y promoción de la libre competencia, eficiencia económica y participación de los agentes en el mercado. Reconociendo que, pues, de una u otra manera, sin importar cuál sea el mercado, las discusiones en materia de libre competencia, en últimas, apuntan a 1. Promover mejoras en la distribución del ingreso de las familias. 2. Actuar como un mecanismo de política distributiva indirecta que facilite la superación de trampas de pobreza, desmontando las distorsiones que puedan derivar de los mercados. Y 3. Evitando que los agentes económicos se comporten como polizones en la captura de renta sin ningún incentivo para poder generar innovación, desarrollo y presión competitiva al interior de los mercados. ¿Qué se busca en últimas? Sea o no sea el entorno de economía digital, mayor eficiencia en la asignación de recursos, mayores esfuerzos de innovación y desarrollo, mejores condiciones para el consumidor derivadas de menores precios, mayores calidades, mejores calidades y mayor variedad de productos disponibles en los mercados. Y en últimas, la política de competencia desde la lógica económica se piensa como un sistema de incentivos que busque que las empresas definitivamente hagan su mejor esfuerzo, y su mejor esfuerzo traducido
en mejores condiciones para cada uno de los agentes del mercado, en particular para el consumidor de bienes y servicios de cada sistema económico. La UNCTAD ha sido enfática en reconocer que la competencia estimula la innovación, la productividad, la competitividad, contribuyendo a un entorno empresarial eficaz. Y pues definitivamente no debe uno perder de vista que pues, los temas de contratación pública seguirán estando en el mundo y en el entorno digital en la mira de las autoridades de competencia, toda vez que pues, en el mundo cerca del 15% del PIB se está concentrando en procesos de contratación pública. Luego, cualquier distorsión que de una u otra manera uno esté percibiendo en ese tipo de relaciones transaccionales, pues está afectando el bolsillo de toda la gente. Este gráfico de Bolotova, Connor y Miller me parece muy importante tenerlo muy presente en cualquier discusión en materia de libre competencia. Y es a la hora de reconocer cuáles son los instrumentos preventivos y cuáles son los instrumentos correctivos que tiene la autoridad de libre competencia, pues reconocer que si bien uno puede desmantelar sistemáticamente carteles empresariales, prácticas anticompetitivas, en cualquier caso lo mejor siempre será crear y apuntar a crear una cultura de protección de la libre competencia económica. Es decir, es mejor evitar que se genere la distorsión a tener que corregir. Y ese gráfico muestra claramente las implicaciones del intento de corrección. Aquí se tiene una etapa de cartel, miren la evolución del precio antes del cartel y miren la evolución del precio después de la segunda línea punteada, que es después del cartel. Definitivamente, los niveles de precios no necesariamente retornan a los precios iniciales. Cuando se genera una distorsión anticompetitiva dentro del mercado, nada garantiza que efectivamente después de la realización de la conducta yo tenga un proceso generador de datos equiparable a lo que se tenía en el primer momento. Y con eso, lo que uno está diciendo es las prácticas anticompetitivas definitivamente deben ser revisadas y prevenidas a toda costa, porque efectivamente ese tipo de situaciones se den. Sabemos que desde el punto de vista normativo lo que hay hoy son unas disposiciones muy claras desde la Constitución Política, el artículo 88-333, tenemos unas leyes y un decreto ley, la ley 155, la ley 1340, el decreto ley 2153 del 92, por supuesto se tiene dentro de la ley 1474 del 2011 el artículo 410A, y este es el marco de referencia para poder aproximarnos a muchas de las preguntas relevantes que podrían surgir dentro del marco de la economía digital. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que finalmente uno tendría? Y voy a pasar aquí rápidamente sobre esto. Pues dos instrumentos y sobre eso, dos tipos de instrumentos y sobre eso yo creo que es muy importante dejar como mensaje lo que se está haciendo desde la Delegatura para la Protección de la Competencia en este contexto. En el régimen de integraciones empresariales, en el control de integraciones empresariales, lo primero que uno debería empezar a reconocer es que hay unos grandes retos, unos grandes desafíos en materia de la identificación de los nuevos mercados que de una u otra forma están inmersos en esta discusión de la economía digital. El artículo 9, 10 y 11 de la ley 1340 identifica cuál es el régimen de integraciones empresariales, pero a su vez establece una coordinación permanente entre la autoridad de competencia y la autoridad del sector financiero en los casos de integraciones empresariales, en donde si bien la autoridad de competencia no es la cabeza de la revisión de la operación de integración empresarial, sí debe proferir un concepto dirigido a la superintendencia financiera sobre, por supuesto, por petición de la superfinanciera, sobre los efectos que las distintas operaciones se pueden derivar en materia de daño sobre la libre competencia. Y aquí ya hay un primer referente muy interesante a propósito de lo que significa este modelo de identidad digital en Colombia, ¿no? Distintos actores del sector financiero que en suma pueden representar no menos de 28 millones de usuarios toman la decisión de constituir una nueva compañía que, si bien no es una compañía del sector financiero, pues de una u otra manera, pues, tal como lo dice el artículo 9 en su último inciso, pues son agentes del sector financiero, pues es la Superintendencia Financiera de Colombia la encargada de emanar el concepto previo, le hace la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre lo que significa esta operación en materia de libre competencia,
Y tal vez, quiero resaltar eso, por primera vez la autoridad de competencia y la autoridad de datos personales se sientan y construyen una serie de recomendaciones dentro del concepto hacia la superintendencia financiera, advirtiendo los riesgos que de una u otra manera se podrían derivar de esta operación si efectivamente no se toman una serie de condicionamientos que se sugieren en la comunicación. Es tal vez una primera señal en donde definitivamente la Superintendencia de Industria y Comercio empieza a reconocer que el ejercicio dialéctico entre la Delegatura de Protección de Datos Personales y la Delegatura de Competencia empieza a ser relevante en este contexto digital. En materia de abogacía de la competencia, una figura muy interesante de prevención de regulación que pueda llegar a generar distorsiones en materia de libre competencia. Empezamos a abrir un debate muy interesante, y es qué podríamos decir desde la autoridad de competencia ante distintas innovaciones disruptivas de hace unos años, que, como lo señalaba hace un par de meses en otro panel, ya no son innovaciones disruptivas en sentido estricto, pero existen. ¿Y cuál es el reto que el regulador debe tener en cuenta para no llamarle a todo innovación disruptiva y prevenir que efectivamente dentro del mundo de la disrupción nos quedemos únicamente hablando de disrupción y nunca empecemos a reconocer que son actores ya constituidos y que de una u otra manera requieren unos límites de comportamiento en materia de libre competencia? La figura de abogacía de la competencia termina siendo muy importante. Y un tercer elemento adicional es toda la estrategia de cumplimiento. Es pues, más allá de la discusión de lo previsto en el artículo 7º de la ley 1340, pues es muy importante definir y diseñar e implementar estrategias que le permitan al sector empresarial reconocer cuáles son los límites de su comportamiento desde la lógica de abogacía de la competencia. En materia ex post, pues están los retos definitivamente relacionados con la identificación de distintas conductas. Hace una semana nos reuníamos precisamente durante 4 días con un funcionario de la Federal Trade Commission, Arinda Bosch, en un ejercicio de entrenamiento de herramientas económicas para la detección de prácticas que pudieran llegar a ser vistas desde la lógica de posición de dominio en entornos de la economía digital. Y algo muy interesante que él nos dejaba como mensaje, y es que la misma Federal Trade Commission está repensando algunas metodologías para poder avanzar en la identificación de mercados relevantes, en muchas de las discusiones de mercados de múltiples lados, en donde de una u otra manera se hace indispensable empezar a encuadrar las diferentes conductas que eventualmente podrían ser nocivas en materia de libre competencia. Y por supuesto, dentro de ese marco, sé que en la sesión del día de ayer estuvieron ustedes abriendo un debate muy interesante, pues no podemos olvidar que tenemos este programa de beneficios por colaboración, un programa que de una u otra forma puede llegar a ser uno de las vías más efectivas para poder desenmascarar conductas anticompetitivas que puedan presentarse dentro de los mercados. Y ¿qué retos? Simplemente pasaría ya a la penúltima transparencia. ¿Qué retos se tendrían? Uno, desde la lógica de la autoridad de competencia, pues definitivamente seguir avanzando en la identificación de lo que podría llegar a ser una adecuada definición de mercados en un mundo en donde las plataformas tecnológicas nos llevan a pensar que más que un mercado completamente desconectado de agentes oferentes y demandantes que están generando una relación transaccional, ese mercado se encuentra ubicado en un mercado de múltiples lados, en donde los efectos de red empiezan a ser muy importantes, los efectos de membresía y los efectos de uso y las externalidades respectivas empiezan a ser muy, muy importantes. ¿Cómo avanzar en la detección de poder de mercado? En un mundo en donde no necesariamente la diferencia entre el precio menos el costo marginal sobre el precio empieza a ser el referente único, o la participación de mercado medida en ventas termina siendo la única referencia. Necesitamos migrar a una situación en donde el rol de los datos y la posición estratégica de un agente dentro de una red empieza a ser relevante. Y 3, pues, a partir de esas definiciones,
seguir avanzando en el encuadramiento de prácticas anticompetitivas. Seguramente lo que hoy tenemos que reconocer desde la Autoridad de Competencia Colombiana es que aún no tenemos un caso icónico desde el punto de vista del mundo digital entendido como una práctica anticompetitiva. Estamos estudiando y estamos avanzando en diseñar herramientas para poder entender esa realidad. Y eso que efectivamente estamos haciendo, ¿en qué se traduce? Se traduce en que hoy, pues, desde esta administración, hemos tenido la posibilidad de revisar cerca de 164 operaciones de integraciones empresariales. Hemos tenido la posibilidad de proferir ya 37 conceptos de abogacía de la competencia en diferentes sectores, haciendo unas recomendaciones muy claras de lo que efectivamente le preocupa a la autoridad de competencia sobre la dinámica que puede tener uno u otro sector. Tenemos ya 6 aperturas de prácticas restrictivas de la competencia en lo que va de esta administración, 14 inicios de averiguación preliminar, 9 informe motivado y 4 resoluciones de archivo de investigación. Con esto, pues simplemente lo que quiero dejar es un compromiso muy claro de que la autoridad de competencia hoy se encuentra estudiando juiciosamente las herramientas de economía digital, reconoce lo relevante que es la economía digital en el desarrollo futuro de los mercados y presente de los mercados, y por supuesto continuará trabajando muy juiciosamente para proteger y promover la competencia no solamente en la economía digital, sino en todos los mercados en Colombia. Muchísimas gracias.